La llamada se produjo a las 6:47 de la mañana de un martes. Ya estaba despierto, tomando mi segunda taza de café y mirando la nieve caer fuera de la ventana de mi cocina en Toronto. El número de mi teléfono mostraba el nombre de mi hermano, Glenn. No habíamos hablado en 3 semanas. No desde nuestra última tensa visita al hogar de ancianos de mamá. Douglas, su voz tenía esa falsa seriedad que inmediatamente me puso nervioso. Tengo una noticia difícil. Mamá falleció anoche. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mientras dormía tranquilamente, dejé mi taza de café. Mis manos de repente se sintieron inestables. ¿Qué? ¿Cuándo? Justo estaba planeando visitarla hoy. El funeral es el viernes, continuó, interrumpiéndome. Su tono cambió y se volvió casi profesional. Ya he hecho los arreglos. Ah, y Douglas, sobre la herencia de mamá, el testamento es muy claro. Todo va a mí. La casa, la cabaña en Muskoka, sus inversiones, todo. No recibirás nada. Ni se te ocurra impugnarlo. Entonces colgó. Me quedé allí parado en la cocina, mirando el teléfono con incredulidad. Mi madre murió así como así. Y la primera prioridad de Glenn fue informarme que no recibiría nada. No es que lo siento. No es que se haya ido en paz, sino una amenaza de no impugnar el testamento. Algo iba muy mal. Retrocedamos. Me llamo Douglas Harrison. Tengo 64 años. Soy ingeniero civil jubilado y pasé 40 años diseñando infraestructuras en Ontario. Mi esposa, Catherine, falleció hace 3 años de cáncer. Tuvimos una hija, Emma, que ahora tiene 28 años y trabaja como bióloga marina en Vancouver. Tras la muerte de Catherine, me dediqué por completo al voluntariado y a estar cerca de mamá. Ella había sido mi apoyo durante el duelo. Mi hermano Glenn es 4 años menor, 58. Crecimos bastante unidos. Jugábamos hockey en la entrada de nuestra antigua casa en North York. Pero de adultos, nos desviamos. Glenn se convirtió en agente inmobiliario, se casó con Patricia y tuvo 2 hijos. A primera vista, todo parecía ir bien, pero yo había notado cosas con los años. Glenn siempre estaba buscando el próximo gran negocio, siempre esforzándose al máximo. Su negocio pasaba por momentos difíciles. En las cenas familiares se susurraban conversaciones sobre inversiones que fracasaban, sobre Patricia trabajando doble turno como enfermera para mantenerlos a flote. Nuestra madre, Ellen Harrison, tenía 85 años y había sido una persona muy aguda toda su vida. Maestra jubilada, aún podía recitar poesía de memoria y ganarle a cualquiera al Scrabble. Vivió de forma independiente en su casa de Richmond Hill hasta hace unos 9 meses, cuando Glenn la convenció de que necesitaba ayuda adicional. Le sugirió que se convirtiera en su apoderado legal solo para gestionar facturas y citas médicas. Mamá dudaba, pero Glenn fue persuasivo. Después de todo, era su hijo. Fue entonces cuando todo cambió. A las pocas semanas de que Glenn obtuviera el poder notarial, a mamá le diagnosticaron repentinamente una enfermedad grave. Demencia. Glenn la trasladó a una residencia de ancianos, Maple Grove Care Center, diciendo que ya no podía vivir sola. Cuando la visité, me quedé impactada. Mi madre, vibrante e ingeniosa, estaba sentada en una silla, con la mirada perdida. No me reconoció. Apenas habló. Cuando lo hizo, fue confuso, fragmentado. ¿De verdad es posible?, le pregunté a su médico, el Dr. James Whitmore. Estaba bien hace 2 meses. La demencia puede progresar muy rápidamente en algunos casos, dijo con suavidad. El deterioro cognitivo en pacientes de su edad puede ser bastante repentino, pero no me convenció. De todas formas, visitaba a mamá 3 veces por semana. Incluso cuando ella no sabía quién era yo, le tomaba la mano, le contaba sobre Emma, sobre los proyectos en los que estaba trabajando como voluntario. Glenn también nos visitó, aunque con menos frecuencia. Cuando lo hacía,
siempre parecía apurado y siempre miraba su reloj. Ahora, de pie en mi cocina con las palabras de Glenn todavía resonando en mis oídos, me di cuenta de lo que había sido demasiado ciego para ver. Esto no era una charla sobre el dolor. Esto era codicia. Llamé a Maple Grove Care Center inmediatamente. «Llamo por mi madre, Ellen Harrison», dije cuando finalmente alguien respondió. «Acabo de enterarme de que falleció anoche». Hubo una pausa. «Lo siento, señor Harrison, pero no tengo ningún registro de eso. Déjame revisar su habitación». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Unos minutos después, la enfermera volvió a la línea. «Señor, su madre está bien. Ella está desayunando ahora mismo. ¿Hay alguna confusión?» Me senté pesadamente. «¿Puedes hacerme un favor? No le digas a nadie que llamé, especialmente a mi hermano». Colgué e inmediatamente llamé a mi hija. Emma respondió al tercer timbre, sonando preocupada. «Papá, allí apenas son las 7 de la mañana. ¿Qué ocurre? Tu tío me acaba de decir que tu abuela murió, pero no fue así. Ella está viva. Emma, creo que Glenn está intentando robarle su patrimonio». Entonces hubo silencio. «Papá, eso es maltrato a ancianos. Eso es fraude. ¿Qué vas a hacer?» «No lo sé todavía, pero necesito resolver esto rápido. Dijo que el funeral será el viernes. Eso será dentro de 3 días». Después de hablar con Emma, pasé la mañana haciendo llamadas. Primero, me puse en contacto con un abogado con el que había trabajado antes en una disputa de contrato de construcción. Robert Chen, le expliqué la situación. «Douglas, esto es serio». Robert dijo: «Si tu hermano tiene poder notarial y está tergiversando la condición de tu madre o apropiándose indebidamente de sus bienes, estamos hablando de cargos penales. Pero necesitas pruebas. Pruebas sólidas». Luego contraté a una investigadora privada, Sarah Mitchell. Ella vino a mi casa esa tarde, una mujer vivaz de unos 40 años con canas en su cabello oscuro. «¿Cuánto tiempo hace que tu hermano tiene POA?», preguntó, tomando notas. 9 meses después de que supuestamente mamá desarrolló demencia y antes de eso su madre era completamente competente. Ella trabajaba como voluntaria en la biblioteca y jugaba al bridge 2 veces por semana. De repente no pudo recordar ni su propio nombre. Sarah asintió. «He visto casos como este. Dame 48 horas. Averiguaré qué pasa con las finanzas de tu madre». Esa tarde me dirigí a Maple Grove. No les dije que vendría. Cuando llegué a la habitación de mamá, ella estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, mirando el cielo que oscurecía. Su cabello gris ahora era fino y su rostro estaba más surcado de lo que recordaba. Pero algo en ella parecía diferente esta noche. Menos drogado, más presente. «Mamá», dije suavemente, acercando una silla a su lado. Ella se giró lentamente y sus familiares ojos marrones se encontraron con los míos. Había algo en ellos. ¿Reconocimiento o me lo estaba imaginando? «Soy yo, Douglas, tu hijo». Ella parpadeó y movió la boca como si quisiera decir algo. Pero entonces entró una enfermera para controlar sus signos vitales y el momento pasó. Conduje hasta casa a través de la nieve, con la mente acelerada. ¿Qué estaba planeando Glenn? Un funeral falso para convencer a todos de que mamá estaba muerta. ¿Y luego qué? ¿Transferir todos sus bienes mientras todos pensaban que ella se había ido? Fue una locura. También me di cuenta de que era potencialmente brillante en su audacia. Sarah me llamó a la mañana siguiente. «Douglas, necesitas sentarte». Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. «Tu hermano ha estado muy ocupado. En los últimos 8 meses ha transferido aproximadamente $280,000 de las cuentas de su madre a la suya. Vendió su casa de campo en Muskoka a una empresa numerada, que todavía estoy rastreando, pero sospecho que él está detrás de esto. También ha estado utilizando sus tarjetas de crédito. Y Douglas,
El médico que diagnosticó la demencia de su madre, el doctor James Whitmore. Fue a la universidad con tu hermano. Son amigos desde hace 30 años. Me sentí enfermo. Entonces, la demencia de mamá podría ser inducida por medicamentos. Si le están recetando sedantes o antiepilépticos en exceso, eso explicaría el repentino deterioro cognitivo y el comportamiento ausente. Eso es intento de asesinato. Esto es lo que necesitamos demostrar. Estoy consiguiendo copias de sus registros médicos, pero eso lleva tiempo. Mientras tanto, te sugiero que visites a tu madre nuevamente. Documentar todo si puedes. Graba las conversaciones con tu hermano. Ontario es una provincia con consentimiento de un solo partido. Esa tarde, estaba de nuevo en Maple Grove. Había traído mi teléfono, listo para grabar cualquier cosa sospechosa, pero cuando llegué a la habitación de mamá, estaba vacía. Una enfermera que no reconocí estaba cambiando las sábanas. ¿Dónde está mi madre?, pregunté mientras el pánico crecía. Oh, señor Harrison, su hermano la sacó a dar un paseo. Dijo que necesitaba un poco de aire. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Hace como una hora. Corrí al estacionamiento, pero el Mercedes negro de Glenn ya no estaba. Intenté llamarlo. No contestó. Llamé 5 veces. Nada. Finalmente, 3 horas después, regresaron. Glenn ayudó a mamá a salir del auto, sosteniéndola mientras regresaba a su habitación arrastrando los pies. Parecía agotada, confundida. Glenn me vio esperando en el pasillo. Douglas, dijo, sin siquiera molestarse en ocultar su enfado. ¿Qué haces aquí? Dijiste que mamá murió ayer. Y aquí está. Tuvo el descaro de reír. Ah, eso. Sí. Disculpa la confusión. Quería devolverte la llamada. Falsa alarma. Mamá tuvo un episodio grave ayer. Y pensé, bueno, ya sabes, estas cosas pasan con la demencia. ¿A dónde la llevaste hoy? Solo a dar un paseo. Le gusta salir. ¿En serio? Porque parece que apenas puede mantenerse en pie. Atrás, Douglas. Su voz se cayó, se volvió más difícil. Soy su apoderado. Tomo las decisiones sobre su cuidado, no tú. ¿Quieres impugnar eso? Consigue un abogado. Pasó junto a mí, ayudando a mamá a entrar en su habitación. A través de la puerta lo vi acomodarla en su silla, hablándole en voz baja que no pude oír. Luego se fue, sin siquiera mirarme mientras se alejaba. Estaba a punto de irme cuando vibró mi teléfono. Un número desconocido. Casi lo ignoré, pero algo me hizo responder. Hola. Silencio. Luego un susurro. Una voz de mujer, débil y áspera. Douglas. Sí. ¿Quién es? Douglas. Soy yo. La voz era tan baja que tuve que apretar el teléfono con fuerza contra mi oído. ¿Quién? Es tu madre. Me quedé paralizada. Eso no podía ser. Mamá estaba allí mismo en su habitación y venía esta llamada. Revisé la pantalla. Un número bloqueado. Douglas, escucha con atención. No tengo mucho tiempo. Necesito que vengas a mi habitación esta noche. Tarde después de las 10. Asegúrate de que Glenn no está aquí. Y Douglas, no le digas a nadie sobre esta llamada. La línea se cortó. Me quedé en el estacionamiento, con la nieve cayendo a mi alrededor, mirando mi teléfono como si se hubiera transformado en algo extraño. Eso era imposible. Mamá no podría haberme llamado. Apenas podía hilvanar 2 palabras. Y sin embargo, esa voz, incluso susurrada y tensa, sonaba como ella, la verdadera, la mujer aguda y lúcida que había conocido toda mi vida. Esperé en mi auto hasta después de las 10 de la noche vigilando la residencia de ancianos. El Mercedes de Glenn ya se había ido. El turno de noche estaba en marcha, solo un equipo mínimo. Usé mi código para entrar por la puerta lateral y me dirigí a la habitación de mamá. Estaba sentada en la cama, con las luces bajas. Cuando entré,
se giró para mirarme, y en la penumbra vi sus ojos claros, concentrados, completamente lúcidos. «Cierra la puerta», dijo con una voz normal. No el murmullo confuso que había escuchado durante meses. Una voz normal y fuerte. Cerré la puerta, mis manos temblando. «Mamá, ¿qué?» «Siéntate, cariño. Necesitamos hablar y no tenemos mucho tiempo». Me quedé completamente atónito. «¿Estás bien? ¿Qué está pasando?» Mi madre, a quien creía perdida en la niebla de la demencia, me sonrió. De hecho, sonrió con esa expresión de tristeza que recordaba de la infancia, cuando nos pilló a Glenn y a mí comiendo galletas a escondidas antes de cenar. «Estoy bien, Douglas. He estado bien todo este tiempo. Pero la demencia, el diagnóstico, ni siquiera podías reconocerme porque estaba fingiendo». La habitación pareció inclinarse. «¿Fingiendo?» Se acercó y me tomó la mano. Su agarre era firme, firme, nada que ver con las manos débiles y temblorosas que había sostenido durante meses. «Douglas, tengo 85 años. He estado pensando mucho en la mortalidad, en lo que sucederá cuando ya no esté. Y me di cuenta de que necesitaba saber algo. Necesitaba saber cuál de mis hijos realmente me cuidaría. No por mi dinero, no por la herencia, sino porque me amaban. Entonces, ¿fingiste demencia para ponernos a prueba?» Cuando Glenn sugirió convertirse en mi poder como abogado, vi una oportunidad. Acepté, pero también consulté con mi propio abogado, alguien que Glenn no conoce. Puse la mayoría de mis bienes en un fideicomiso irrevocable semanas antes de que Glenn obtuviera el poder notarial. Las cuentas a las que tiene acceso. Solo dejé lo suficiente para ver qué hacía. No podía procesar esto. «Mamá, eso es. ¿Por qué no me lo dijiste?» Sus ojos se entristecieron. Porque tenía que ponerlos a prueba a ambos. Tenía que ver quién me visitaría cuando no pudiera devolverles nada. Quién me tomaría de la mano incluso cuando no supiera su nombre. Y Douglas, viniste 3 veces por semana. Te sentaste conmigo. Me hablaste. Incluso cuando actuaba como si no tuviera idea de quién eras. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ahora, por supuesto, vine. Eres mi madre. Ahora lo sé. Pero Glenn negó con la cabeza. Glenn le falló a Douglas. Peor de lo que jamás imaginé. Lo he estado documentando todo. Cada vez que venía a presionarme para que firmara papeles. Cada vez que conseguía. Me enojaba cuando me hacía la tonta. Cada vez que sacaba algo de esta habitación, pensando que no me daría cuenta. Lo tengo todo grabado. Los $280,000. Lo sacó de las cuentas que dejé accesibles. Le he dejado cavar su propia tumba. «Mamá, me dijo que estabas muerta. Está planeando un funeral para el viernes». Ella asintió. «Lo sé. Me lo dijo hoy durante el viaje. Dijo que iba a tener un accidente, que moriría en paz. Quería que aceptara firmar los papeles primero, transfiriendo todo, pero me negué, me hice la tonta. Se le está acabando el tiempo, y lo sabe. Esto es una locura. Esto es peligroso. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo». «No, todavía no. Robert Chen, tu abogado. También ha sido mi abogado durante el último mes. Tenemos un plan, pero necesito que confíes en mí, Douglas. ¿Puedes hacerlo?» Siempre le apretaba la mano. Durante los 2 días siguientes, lo organizamos todo. Robert llamó a la policía, pero discretamente. Accedieron a dejar que el plan de mamá se cumpliera. Para atrapar a Glenn con pruebas irrefutables. Instalamos cámaras ocultas en la habitación de mamá, diminutas del tamaño de un botón. Nos coordinamos con el personal de la residencia, en quienes podíamos confiar. Y mamá continuó con su actuación, haciéndose la paciente confundida y decaída cada vez que Glenn estaba cerca. Glenn vino 2 veces más. Una para traerle papeles a mamá para que los firmara, documentos de transferencia para su casa. Mamá garabateó algo ilegible,
fingiendo no entender. La frustración de Glenn era visible, apenas contenida. Solo firma con claridad, mamá, dijo apretando los dientes. Intento ayudarte. La segunda vez, el jueves por la noche, trajo una jeringa. Vi el vídeo más tarde y me sentí fatal. Le dijo a mamá que era su medicación, pero la analizamos después. Era una dosis enorme de sedantes. Suficiente para sedar a un caballo. Mamá fingió tomarla, pero se quedó con las pastillas en la palma de la mano. Mañana, dijo Glenn, alisándole el pelo. Mañana, por fin estarás en paz, mamá. No más sufrimiento. Llegó el viernes por la mañana. Glenn había reservado en la funeraria Thornhill. Había enviado avisos y llamado a familiares. Unos primos que no veía desde hacía años me llamaron para darme el pésame. Les seguí la corriente y les dije, sí, el funeral era a las 2 de la tarde. Sí, fue muy repentino. La funeraria estaba abarrotada. Glenn se había esforzado al máximo. Había flores por todos lados y una gran foto de su madre de hace 20 años al frente del salón. Incluso había escrito un obituario lleno de palabras floridas sobre su querida madre, después de una larga enfermedad. Me senté en la primera fila con Emma, que había llegado en avión esa mañana. Glenn se sentó al otro lado del pasillo con Patricia y sus hijos. Su rostro estaba sereno, apropiadamente triste. Patricia no dejaba de tocarle el brazo, consolándolo. Sus hijos parecían genuinamente tristes. Habían amado a su abuela. Exactamente a las 2 de la tarde, Glenn se puso de pie para pronunciar el panegírico. Caminó hacia el podio, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. Estamos aquí hoy para celebrar la vida de Ellen Margaret Harrison, nacida el 14 de febrero de 1939. Falleció el 7 de enero de 2025. Mamá fue una mujer increíble, una maestra que formó mentes jóvenes durante 35 años, una madre que siempre puso a sus hijos primero. Y en sus últimos meses, confió en mí para que la cuidara. Sabía que protegería sus intereses, administraría sus asuntos y me aseguraría de que estuviera cómoda. Hizo una pausa, con la voz entrecortada por una emoción que ahora sabía que era completamente falsa. Mamá siempre me amaba más. Continuó, me lo dijo tantas veces. Ella sabía que yo era el responsable, el que se encargaría de todo. Quería que yo tuviera su casa, su cabaña, todo por lo que había trabajado, porque confiaba en que lo usaría sabiamente para cuidar de la familia. Me puse de pie, todas las cabezas en la sala se giraron. Qué interesante, Glenn, dije en voz alta. ¿Quieres decirles a todos dónde está mamá ahora mismo? La confusión se apoderó de la sala. El rostro de Glenn palideció. Douglas, siéntate. No es el momento. ¿Dónde está el cuerpo, Glenn? ¿Dónde está el cuerpo de mamá? La están incinerando. Ya lo hablamos. ¿En serio? Porque llamé al crematorio. No la tienen. Patricia agarró el brazo de Glenn. Glenn, ¿de qué está hablando? Las puertas de la parte trasera de la funeraria se abrieron. Todos en la sala se giraron y allí, enmarcada en la puerta, estaba mi madre. Entró lentamente con un andador, pero con la espalda recta y la mirada penetrante. Detrás de ella, 2 policías uniformados la seguían. La sala estalló. La gente se puso de pie, jadeando. Alguien gritó. La hija de Glenn irrumpió. Lágrimas. Mamá se dirigió al altar. Al llegar a Glenn, se detuvo. Hola, hijo, dijo con claridad. No estoy muerta, pero tu herencia sí. Glenn abrió y cerró la boca como un pez. Mamá, estás confundida. Estás enferma. Esto es un error. No estoy confundida, Glenn. Lo he estado registrando todo durante los últimos 8 meses. Cada amenaza, cada robo, cada vez que intentaste que firmara documentos, cada vez que te transfería mis bienes, cada vez que me drogabas para que obedeciera. Se giró hacia la multitud reunida. Muchos lloraban ahora.
Algunos de alivio, otros en shock. Siento haberlos engañado a todos, dijo mamá. Pero tenía que saber la verdad. Tenía que ver qué haría mi hijo cuando pensara que estaba indefensa. Y lo que encontré me rompió el corazón. Uno de los oficiales dio un paso al frente. Glenn Harrison, estás arrestado por maltrato a ancianos, robo de más de $5,000, fraude e intento de fraude sucesorio. Tienes derecho a guardar silencio. Glenn intentó correr. De hecho, intentó empujar a la gente y correr hacia la puerta, pero solo dio 3 pasos antes de que lo derribaran y lo esposaran. Sus hijos sollozaban. Patricia se quedó paralizada, con el rostro horrorizado. Mientras se llevaban a Glenn, él le gritó a su madre, «Soy tu hijo. No puedes hacerme esto. Necesitaba ese dinero». Mamá lo vio irse, con lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz era firme al hablar. «Eras mi hijo, pero dejaste de serlo en el momento en que decidiste que mi vida valía menos que mi cuenta bancaria». El proceso legal duró meses. Glenn inicialmente intentó impugnar los cargos, alegando que mamá era en realidad incompetente y que solo intentaba ayudar, pero las pruebas eran abrumadoras. Imágenes de vídeo de él intentando obligarla a firmar documentos. Grabaciones de audio de sus amenazas. Registros bancarios que mostraban el robo. El testimonio del Dr. Whitmore, tras obtener inmunidad, sobre cómo Glenn lo había presionado para recetar medicamentos innecesarios. Al final, Glenn se declaró culpable. Fue condenado a 5 años de prisión, se le ordenó devolver los $280,000 que había robado, más $50,000 en multas. Perdió su licencia de agente inmobiliario para siempre. Patricia se divorció de él y obtuvo la custodia total de los niños. Estaban devastados, pero Emma y yo intentamos permanecer en sus vidas, intentamos ser la familia estable que necesitaban. El Dr. Whitmore perdió su licencia médica. Había recetado a sabiendas medicamentos peligrosos a una paciente mayor a instancias de su apoderado sin una evaluación adecuada. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario no fue indulgente. En cuanto a mamá, se mudó a un pequeño apartamento cerca de mi casa. Había terminado con la casa grande, con el mantenimiento de la propiedad. Quería estar cerca de su familia, de Emma cuando la visitaba. En mi caso, cenábamos juntas 2 veces por semana. Volvió a ser voluntaria, esta vez en un centro de prevención del maltrato a personas mayores, compartiendo su historia para ayudar a otros a reconocer las señales de alerta. Creamos el Fondo de Protección de Personas Mayores Ellen Harrison con parte del dinero que Glenn había devuelto. Este fondo brinda asistencia legal a personas mayores que luchan contra casos de abuso financiero y financia programas educativos sobre las responsabilidades de los apoderados. Una noche, aproximadamente 1 año después de todo lo sucedido, mamá y yo estábamos sentadas en el porche trasero viendo otra nevada en Toronto. Sostenía una taza de té envuelta en una manta gruesa. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. ¿De cómo nos pusiste a prueba? Se quedó callada un buen rato. Lamento que fuera necesario. Lamento que mi propio hijo pudiera hacer lo que hizo. Pero Douglas, no me arrepiento de haber descubierto la verdad. Tenía que saber quién me amaría cuando no tenía nada que dar. Me diste todo lo que importaba. Dije, me enseñaste la integridad. Me enseñaste que hacer lo correcto importa incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Sonrió y me apretó la mano. Y por eso pasaste el examen. No porque me hayas visitado, aunque eso importaba. Pero porque incluso cuando pensaste que me había ido, incluso cuando pensaste que no obtenías nada, luchaste por lo que era correcto. No dejaste que Glenn se saliera con la suya. Me protegiste incluso cuando yo no podía protegerme. Eso es lo que hace la familia. Familia real, sí, pero la sangre no te hace familia, Douglas. El amor lo hace. La elección lo hace. Aparecer sí lo hace. Glenn era mi sangre, pero dejó de ser familia en el momento en que decidió que yo era solo un activo a liquidar. Nos sentamos en un cómodo silencio, mirando la nieve acumularse en la cerca y en los árboles desnudos.
Desde dentro podía oír mi teléfono vibrando. Emma, probablemente llamando desde Vancouver para nuestro check-in semanal. El abogado de mamá tal vez tenga actualizaciones sobre el fondo de caridad. La vida sigue adelante. Mamá me miró, sus ojos todavía agudos y claros. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Si Glenn hubiera preguntado, si hubiera sido honesto acerca de sus problemas financieros, lo habría ayudado. No con todo, sin permitir malas decisiones, pero hubiera ayudado. Pero en lugar de eso, decidió robar. Él eligió tratarme como si ya estuviera muerta. Y esa elección le costó todo. No supe qué decir ante eso, así que simplemente le tomé la mano. Esta mujer extraordinaria que me había enseñado más sobre fuerza y dignidad en el último año que en todos los años anteriores. Había sobrevivido a la traición de su propio hijo, había orquestado su propio rescate y había salido del otro lado decidida a ayudar a los demás. Eso es lo que pasa con la familia, la verdadera. No se trata de sangre. No se trata de herencia. Se trata de presentarse. Se trata de amar a alguien incluso cuando no puede darte nada a cambio. Se trata de luchar por lo que es correcto, incluso cuando eso significa enfrentarse a tu propio hermano. Glenn tomó sus decisiones. Él eligió la codicia sobre el amor. Eligió el robo antes que la integridad. Y está pagando el precio, no solo en prisión, sino con la pérdida del respeto de sus hijos, su esposa, su carrera y el amor de su madre. En cuanto a mí, obtuve algo mucho más valioso que cualquier herencia. Tuve más años con mi madre, años reales, donde pudimos hablar y reír y sanar. Obtuve el conocimiento de que cuando me pusieron a prueba, hice lo correcto. Y tuve la oportunidad de ser parte de algo más grande, ayudar a otras familias a evitar lo que pasamos nosotros. La sangre no excusa la traición. La verdadera familia protege a los vulnerables. Y a veces lo más valiente que puede hacer una mujer de 85 años es fingir estar indefensa solo para descubrir quién la ayudará cuando ella no pueda ayudarse a sí misma. Eso es lo que aprendí de Ellen Harrison, mi madre, mi heroína, la mujer que me enseñó que la dignidad importa más que el dinero. Y ese amor verdadero aparece incluso cuando no hay nada que ganar.